Buenas. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Antonio. Bueno, Un pues, segundillo, que sí. os comento quién es Antonio, ¿vale? Antonio Gómez Martín es doctor en Medicina Clínica y Salud Pública por la Universidad de Granada. Su línea de investigación son los biomarcadores de efecto y susceptibilidad a tóxicos ambientales mediante el uso de la información genómica, epigenómica y transcriptómica. Trabajó en la unidad de genómica de Genio en Granada, que está especializado en genotipado y técnicas de secuenciación masiva. Además, fue responsable de I+D+I en Genetics, Madrid, y es investigador predoctoral aquí en la Escuela Andaluza de Salud Pública y se centra en el análisis estadístico y datos ómicos en el marco de la cohorte de nacimiento Geneida. Y bueno, pues es mi compi y es un placer trabajar con él. Y nos va a hablar de un estudio que publicaron recientemente en Nature Communications, súper interesante y que yo creo que os va a encantar. Adelante, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Voy a ver si puedo compartir. ¿Se ve? Aún no. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bueno, no he tenido la oportunidad de daros las gracias, pero muchas gracias a la organizadora de invitarme. Y bueno, voy a centrar un poco el tema en los cambios, lo que estaba comentando José Luis, los cambios que se inducen en el ADN debido a exposiciones ambientales, concretamente en el consumo del tabaco y principalmente durante el embarazo. José Luis nos comentaba sobre la unión que había entre el genotipo y el fenotipo. Y bueno, una de las cosas que vamos a hablar ahora es sobre cómo lo que llamamos epigenética, que ahora lo vamos a explicar, ha podido unir lo que es el gen y por otro lado lo que es el ambiente, gen y ambiente, y que se traduce al final en unos cambios que se producen en el ADN y a lo que llamamos epigenética, que es lo que vamos a ver ahora. Seguro que habéis visto la serie de The Crown, pero puede que algún detalle no os habéis fijado. Por ejemplo, la princesa Margarita, la hermana de la reina de Inglaterra, fumó, se ve como en la serie cómo fuma a lo largo del embarazo. Puede ser algo que pensemos que sucede solo en esa época, pero actualmente eso sucede. Pues sabemos que cerca de 1 de cada 10 mujeres fuman a lo largo del embarazo. Eso se produce en Europa concretamente y sabemos, todos sabemos que provoca efectos negativos para la salud en el feto. Pero una de las preguntas que queremos responder, que forma parte de la investigación que estamos hablando, del artículo que estábamos hablando, es la pregunta de cuáles son los mecanismos que hay detrás de la toxicidad del tabaco en el feto. Eso todavía aún no está claro y creo que, bueno, este tipo de conocimiento es importante para dar cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Lo primero que hay que estudiar para contestar a esta pregunta es las células de la placenta, debido a que es el órgano que conecta el bebé y la madre y a que su función es la del transporte de nutrientes, la respiración y lo que ahora nos ocupa, que es la eliminación de los desechos y de la eliminación de los tóxicos en general. Por tanto, por eso es tan importante en el caso que nos ocupa, que es el de la exposición ambiental, en este caso del consumo de tabaco. Y vamos a ver cómo se producen unos cambios en el ADN que están inducidos por exposiciones ambientales y que consisten en unas marcas químicas que sin cambiar lo que es la secuencia del ADN, como hemos hablado antes, la adenina, timina, citosina y guanina, sin hacer ese cambio, que es lo que se llama mutación, sin tener que cambiar eso, sino simplemente unas marcas que hay por encima de ese ADN, lo que es unido a ese ADN, puede afectar a la expresión de los genes. Bueno, vamos a intentar explicarlo de una manera sencilla, porque esto es lo que nosotros llamamos como
el concepto de epigenética. ¿Cómo podemos explicarlo de una manera sencilla? Imaginaros que el ADN, lo que es la carretera, el ADN es un mapa de carreteras. Como veis aquí, el ADN lo voy a representar como lo que es la carretera, ¿vale? Si hay algún cambio en la carretera, lo que es se ha roto algo de la carretera y que hay mecanismos que lo reparan, eso es una mutación, lo que es cambios en el ADN. Pero aquí no estamos hablando de los cambios en el ADN, sino cambios que hay encima del ADN, ¿no? Como algo que está por encima de esa secuencia. Por otro lado, tenemos a lo largo del ADN unos edificios que ejercen una función. Por ejemplo, la escuela se dedica a educar, el ayuntamiento a administrar, y es lo que representan los genes. Y además hay coches que van de un lado para otro que van a representar el ARN mensajero. Pues de lo que nosotros queremos hablar, que son las marcas epigenéticas, lo he representado aquí como señales que se dedican a regular el tráfico. El tráfico, en este caso, de los coches, que es como si fuera, en este caso es el ARN que llega a los genes y que sale, ¿vale? Que puede hacer que no pase en ningún caso pase ningún coche por esa carretera, o que pase más rápido o más lento. Estas marcas epigenéticas, que hemos hablado que son las señales de tráfico, es característico de cada célula. Conforman un patrón de marca epigenética. Y cada célula, en este caso la célula de placenta, será ese patrón diferente a las células de la piel. Por tanto, todas las células de placenta deben de tener ese patrón de marca epigenética para que al final se pueda ejercer esa función. Consiste el proyecto en el que estamos vinculados Elena y yo, y uno de sus objetivos es el estudio de la epigenética de células de placenta y ver cómo se ven afectados por la exposición ambiental. Está liderado por la Escuela Andaluza de Salud Pública, que está aquí en Granada, y las muestras son recogidas en el Hospital de Poniente, que son mujeres que viven en Almería y que tienen unas características especiales por estar viviendo cerca de los invernaderos y, por tanto, cerca de una exposición media mayor que el resto. Por otro lado, las muestras son analizadas en el Centro de Genómica y Oncología de Granada y analizado por un grupo de la Universidad de Granada. En este artículo con el que vamos a hablar de los resultados, consiste en una colaboración de 7 proyectos y en el que han participado 5 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Y consiste en un diseño en el que tenemos unas 1.500 embarazadas y es un diseño muy sencillo porque vamos a poder separar lo que son análisis de células de placenta de mujeres que han fumado a lo largo del embarazo, que sería el grupo de estudio, y por otro lado tenemos el grupo control, que consiste en el análisis de células de placenta que no han fumado a lo largo del embarazo. Por tanto, alguna diferencia que podamos ver en este patrón de marca epigenética podemos asociarlo a ese consumo de tabaco. ¿Qué resultados se han obtenido? Pues se han obtenido que se han visto que unas 433 zonas de este patrón de epigenético, este patrón de marcas epigenéticas, se ha visto alterado y se ve que son diferentes en el grupo de estudio en el que consumen tabaco y, por tanto, esos genes, esas zonas que se ven afectadas pueden producir cambios en la expresión de los genes. Y esos genes están involucrados en el correcto funcionamiento de la placenta y, por tanto, el hecho de que se vean afectados produce un mal funcionamiento de la placenta y, por tanto, al final un desarrollo anómalo de desarrollo fetal no se produce un desarrollo fetal como de forma normal, ¿no? Bueno, todo esto al final contribuye al conocimiento de la primera pregunta que nos hacíamos y ver cómo
afecta lo que es la exposición ambiental, afecta al correcto funcionamiento de la placenta. Y al final, bueno, el objetivo es mejorar la salud de nuestros hijos y la salud de los niños y las niñas. Muchas gracias, lo he intentado hacer lo más escueto posible y también intentando, de hecho creo que voy a volver a esta presentación. Quiero que sepáis eso, que se quede claro cuál ha sido el concepto de la epigenética y cómo puede verse afectado por la exposición ambiental.